Buenos días. Vamos a iniciar el curso con la presentación de la primera ponente, la investigadora Olga Pérez Monzón. La investigadora Pérez Monzón, es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Es además una de las investigadoras principales del proyecto de investigación que lidera este curso junto con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el proyecto Narras, con el título Corte y Cortes en el tardogótico hispano. Además, es una de las grandes investigadoras sobre el arte gótico castellano, en temas transversales y verdaderamente importantes como son la cultura visual, la interacción entre texto e imagen, los modos contemplativos de la obra de arte y de forma temática, por ejemplo, en las escenografías funerarias, en la representación del poder o el arte en las órdenes militares. Para mí es un orgullo poder presentarles a la profesora Pérez Monzón por una trayectoria que está cuajada por un trabajo interdisciplinar, por un trabajo integrador de las artes. A la vez es una mirada crítica, que es algo que hoy en día también es verdaderamente muy necesario, y por la apuesta, por la apertura y las relaciones con otras disciplinas, siempre basado en la búsqueda del enriquecimiento y el rigor. Así que sin más, le damos paso para que comience con su exposición. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras de Matilde Miquel, y sin más dilación, para acomodarme al tiempo, voy a iniciar mi ponencia. Una ponencia donde, como antes he indicado, quería hablar o quería hacer un planteamiento genérico sobre los usos poliédricos, los usos variados otorgados a la copia en el tardogótico. María de Hungría fue hermana de Carlos V, una espléndida coleccionista de arte, una persona cultivada y además, entre otras cosas, fue una de las primeras propietarias del descendimiento de Roger van der Weyden. Así nos lo indica el testimonio del español Vicente Álvarez, ya avanzado el siglo XVI, donde menciona que lo vio colgado en la capilla de su palacio de Vinç. Señala que en su origen procedía de Lovaina, y efectivamente sabemos que fue encargado por la Cofradía de los Ballesteros de Lovaina, e indica que su sustitución por una copia similar, pero de menor factura estética. Y esta reflexión nos parece un elemento interesante porque nos sugiere o nos suscitan varios comentarios. En primer lugar, el texto lleva implícito el aprecio dispensado a esta obra flamenca y por extensión al autor de la misma y por extensión a la propietaria de la misma, definida como una persona con un gusto artístico. Pero también, y desde el punto de vista que nos ocupa, en el que se va a centrar esta ponencia, el comentario nos interesa porque nos coloca en el uso habitual de la copia, en el uso de la copia como práctica artística común ya avanzado el siglo XVI. Y esa reflexión nos parecía un buen punto de inicio para abordar el uso poliédrico de la copia durante los siglos medievales y alejarnos de esa concepción peyorativa otorgada a la misma, acuñada en época contemporánea por contraposición a el concepto de originalidad. En torno a esos usos de la copia vamos a centrar esta intervención. La primera consideración nos lleva a entender la copia como un elemento de aprendizaje y, por consiguiente, una práctica muy vinculada a los propios talleres.
En los distintos contratos de aprendizaje conservados, y les he puesto uno que bueno, particularmente me gusta, el de Luisito de Pancorbo, pero otros muchos tienen un contenido parecido, se repiten unos planteamientos parecidos. En estos años de formación, el aprendiz recibe sustento, manutención, raramente pecunio, y sobre todo lo que hace o a lo que dedica estos años de formación es aprender el oficio. Aprender el oficio a través del manejo o la elaboración del utillaje apropiado y a través de lo que los documentos llaman hacer mano o coger soltura, lo cual significa, de acuerdo, copiar modelos. Esta información textual la tenemos avalada, la podemos avalar en numerosas imágenes visuales de la época. Imágenes visuales dedicadas a los talleres de pintores, donde de forma tópica se mantienen una serie de principios. Una serie de principios vistos en estas imágenes, donde el maestro aparece trabajando y el aprendiz muele piedras dedicados a la obtención de pigmentos. El mismo planteamiento ocurre en esta miniatura del siglo XIII de las cantigas alfonsíes o en esta miniatura del siglo XV, porque la idea se mantiene. Rara vez en estas escenas de taller el aprendiz está haciendo otra parte fundamental de su parte formativa: hacer mano o coger soltura, lo cual nos sitúa en la copia de modelos y lo cual nos sitúa en los parámetros de la literatura artística medieval. Una literatura artística medieval, a grosso modo, como todos sabemos, estructurada en torno a dos grandes bloques, los llamados textos recetarios y los repertorios de modelos. El contenido de estos repertorios de modelos es claro: ofrecer un glosario de diseños, propiedad del maestro, que ese maestro podía ofrecer como un repertorio, como un muestrario de taller ofrecido a un posible cliente, o bien también como una herramienta de trabajo ejercitada por los distintos miembros del taller, que esos miembros del taller copiaban, reiteraban de modo más literal, con variatio o a través de citas. La tradición de estos modelos es muy amplia, una tradición iniciada a través de los dibujos y continuada en los últimos siglos medievales a través de los grabados, considerando que estos grabados, precisamente por su propia naturaleza, añadían una mayor difusión, una mayor portabilidad y, por lo tanto, una mayor extensión de los principios implícitos en estos modelos. Pero tanto dibujos como grabados funcionaban del mismo modo. Y les he puesto dos ejemplos al respecto. Aquí está un dibujo del célebre álbum de Vilar de Honcourt y vemos claramente cómo es mimetizado, copiado o asumido en el repertorio de la escultura monumental de la Catedral de Chartres. Pero algo parecido ocurre en esta imagen, donde el grabado de Sonhauer, un grabador centroeuropeo, es usado como modelo por un maestro hispano, por un maestro castellano, por el mal llamado maestro de las islas, que lo emplea claramente en su dormición de la Virgen. Lo emplea con alguna variatio, porque si aguzamos la vista, vemos cómo el maestro de las islas introduce un pequeño cambio, y es eliminar el ambiente claustrofóbico de la habitación donde yace la Virgen por un fondo de paisaje. Y ese concepto es interesante porque nos sugiere o nos mete en otra de las variantes de la copia, esa copia con variatio, esa copia con modificaciones. Tanto el ejemplo anterior como este coinciden en la temática. Es una temática religiosa centrada en la representación de imágenes, de personificaciones o de composiciones con una mayor o menor complejidad. Pero si algo define a los modelos, va a ser la variedad y la diversidad.
y nos encontramos modelos que pueden asumir o pueden pasar de ese planteamiento genérico a un planteamiento más particular. ¿A qué me refiero? A lo que aparece significado en este emblemático y conocidísimo Vademecum Bohemio, donde en distintas planchas de madera están superpuestas una serie de dibujos que coinciden en un aspecto. Son dibujos cefálicos, son dibujos de cabezas humanas o de cabezas de bestiario. ¿Con qué objeto? Con un objeto múltiple, porque el artista o el artífice que pudo usar este repertorio o otros parecidos podían usar estas imágenes de forma aislada, de tal forma esta imagen doliente pudo inspirar la representación de un Eceomo. De modo conjunto, estas imágenes podían editarse y podían estar en la inspiración de una deesis o de una pequeña escena de una crucifixión, o podían emplearse en multitud. El maestro Bertrand, en una de sus tablas de su ciclo veterotestamentario, de su ciclo bíblico, en concreto en la tabla dedicada a la creación de los animales, tuvo que usar un repertorio parecido de bestiario porque la obligación temática le situaba en la representación de una variación de animales, algunos próximos a su imaginario visual y otros más alejados del mismo. Y este concepto de imaginario visual es importante porque especialmente en el tardogótico se va imponiendo un concepto cada vez más creciente, el concepto de verosimilitud, lo que determina no solo el interés por la representación fisonómica de los personajes, lo cual llevará al desarrollo del retrato, sino la representación cada vez más individualizada del paisaje donde se encuentran, del lugar donde se encuentran, del espacio donde aparecen o de la ciudad que habita. Y esta diversidad va a ampliar notablemente la temática de los libros o de los repertorios de modelos. Hace unos años, José Juan Pérez Preciado comisarió una exposición vinculada a la restauración de la Fuente de la Gracia, propiedad del Museo del Prado. La restauración puso en valor la calidad técnica de esta obra, una obra cuya de temática claramente apocalíptica, y esa temática obligaba a la representación de una pradera paradisíaca. Lo que el guión no obligaba, o lo que no estaba marcado en ese guión, es que en esa pradera paradisíaca hubiera especies vegetales, especies botánicas con tal índice de verismo que han podido recibir su correspondiente identificación nominativa e inclusive han podido tener su refrendo en fotografías actuales. Lo que tampoco obligaba o quedaba señalado en el guión es que la floración de esas especies vegetales tuvieran un carácter estacional y se pudiera indicar que correspondían a la floración del mes de mayo. Con estos elementos lo que quiero indicar es que la ejecución de esta obra obligaba a unos índices de conocimiento, pero a unos índices de observación, de traslación plástica de esa observación, que indudablemente nos sitúa en la existencia o en el uso de libros de botánica, de libros específicamente de botánica cuya realidad material ha desaparecido en gran parte. Esta realidad botánica podemos ampliarla a un universo que cada vez está teniendo más empaque, más fuerza. El universo arquitectónico, un universo arquitectónico que recientemente ha sido definido como retratos arquitectónicos y que está vinculado a ese concepto de verosimilitud que determina que en el siglo XV
de un modo muy habitual, los personajes que habitan las composiciones pictóricas aparecen superpuestos a un fondo de ciudades milimétricas. Observen el reducido tamaño de este tema mariano y con ello se comprende el carácter prácticamente de lupa de la imagen de ciudad que aparece al fondo. Unas ciudades que representan cualidades o características tópicas de la época. Unas ciudades que efectivamente son tópicas o arquetípicas, pero no todas. Algunas de esas ciudades tienen un importante grado de verismo. La sagacidad visual impresionante, el conocimiento y el buen trabajo del profesor Juan Carlos Ruiz Souza nos permitió identificar y conocer que en el fondo de la crucifixión de Juan de Flandes, situada en el Museo del Prado, el paisaje que estaba al fondo era un paisaje de la Alhambra de Granada. Nuevamente el guión podía justificar la representación de esta imagen. Granada en esos momentos se conceptualizaba como una nueva Jerusalén. Pero lo cierto es que en esa representación lo que nos encontramos es una vista arqueológica de la fortaleza nazarí. Lo cual es interesante porque si tenemos en cuenta, Juan de Flandes realiza esta obra para el retablo de la Catedral de Palencia, en Castilla. Y eso nos sugiere varios elementos, que desde luego Juan de Flandes manejaba unos repertorios con esta vista de ciudad, unos repertorios que se movían, que fluctuaban, o bien que él, como cuando en su época de pintor de corte, conocía este repertorio. Pero evidentemente esto nos sitúa a replantearnos cómo se produjo esa traslación de esa realidad arquitectónica. No tenemos todas las membranas, pero sí que tenemos algunos vectores que nos pueden llevar a encajar cómo debió producirse esta realidad. Uno de ellos nos sitúa en un encargo bastante excepcional de la propia reina, de Isabel de Castilla, donde encarga a unos pintores veraces que hemos podido identificar, de acuerdo que inmediatamente después de la conquista de Málaga realicen una pintura de la ciudad de Málaga. A esa noticia podemos incorporar la noticia contenida en inventarios reales donde tenemos citas a la existencia de estas vistas de ciudades. Ahí tenemos documentadas pinturas de Granada, pinturas de Málaga, otras de Granada, otras de pinturas de Málaga. Y tenemos el estadio posterior donde estas vistas de ciudades se incorporan como fondos de narraciones históricas o de narraciones bíblicas. Claramente, y así lo defendimos la profesora Miquel y yo misma en el seminario dedicado a Bartolomé Bermejo, tuvo que haber un estadio intermedio. Un estadio intermedio que nos sitúa en la existencia de unas vistas de ciudades hoy no conservadas, quizás realizadas por maestros especializados o con cierta afición a este tipo de representaciones, pero que formaron parte del imaginario visual de la época. Unas vistas de ciudades que, como el skyline de estas ciudades contemporáneas que les he puesto en la imagen, eran reconocidas no tanto por una representación urbanística de las mismas, sino por la silueta de sus edificios símbolos. De tal modo, no hace falta poner cartelas a estos dibujos para reconocer en ellos Madrid, Londres o Nueva York. De un modo parecido, debían funcionar de acuerdo estas imágenes que corroboraban o formaban parte de este imaginario visual. Un imaginario visual, un repertorio de modelos cada vez más amplio, cada vez con más tentáculos, que formaba parte del aprendizaje y de los talleres artísticos. Un repertorio de modelos que empleado tanto para la producción para el mercado como para la producción por el encargo, la producción realizada en los talleres artísticos, temas sobre los que se ahondará abundantemente a lo largo de las conferencias. Pero me interesa enfatizar un elemento importante, la cualidad de estos dibujos, estos diseños.
la consideración de los mismos como una parte fundamental del proceso creativo, porque en ellos está implícita un concepto de observación, de interiorización, de conceptualización, de plasmación y en definitiva de elaboración de un código visual y de elaboración de unas imágenes. Y ese concepto nos lleva a la consideración de otro de los usos de la copia, el reconocimiento de la copia como una valoración o un reconocimiento de autoría o el prestigio otorgado a una obra. Hace unos años, en la exposición realizada sobre el maestro Roger, en la exposición titulada Maestro de Pasiones, se incidió bastante en el tema y la importancia del taller, viendo como el maestro, un maestro que escasamente firmó de modo escriturario sus obras, sin embargo acabó codificando una especie de firma visual que determinaba un reconocimiento, otorgaba un reconocimiento a sus composiciones. Y muy brevemente les comento dos de ellas. Su célebre composición de San Lucas pintando a la Virgen, realizada para el Gremio de los Pintores de Bruselas, que fue perpetuada y continuada por distintos miembros de su taller, parece que también vinculado a unos gremios de pintores, con lo cual no solo estaban prolongando unos usos compositivos que loaban a San Lucas como patrón de los pintores, sino que loaban el oficio de la pintura y en definitiva loaban el ejercicio del maestro. Algo parecido ocurre con el descendimiento con el que iniciábamos esta ponencia, un descendimiento que, como sabemos, fue copiado ya en propia vida del autor, sin esa calidad plástica, podríamos decir, el mismo comentario que realizaba María de Hungría y que fue reinterpretado en el siglo XVI con la sustitución de ese fondo de oro más de modé por un fondo de paisaje, pero que fue reinterpretado a modo de cita con el uso y la transformación de José de Arimatea en un San Lucas pintor con ese concepto de reivindicación no solo de la obra, sino también del autor y de la metáfora del oficio. Trabajado este concepto en la realidad flamenca, nos preguntábamos en el proyecto Corte y Cortes cómo esa realidad funcionaba en el ámbito hispano, donde conocemos la recepción de obra flamenca, conocemos el trabajo de pintores flamencos y conocemos la existencia de una serie de maestros autóctonos sin identidad, denominados por denominaciones geográficas, pero que la historiografía prácticamente no había interseccionado su trabajo. El estudio conjunto realizado en el proyecto anterior sobre el retablo de Álvaro de Luna nos permitió situarnos en ahondar en esta cuestión y profundizar en cierto modo cómo se producía este proceso. Para ello, unas breves notas de qué es esta Capilla Luna y por qué el retablo de la Capilla Luna tiene una entidad importante. Decir que forma parte de una de las más notables capillas funerarias del tardogótico hispano, que está ubicado en un lugar preferente, la Catedral de Toledo, con una comitencia selecta vinculada a Álvaro de Luna, el valido de Juan II de Castilla, continuado por su hija María de Luna, duquesa del Infantado, y por lo tanto la presencia del linaje Mendoza, con la presencia del arzobispo Pedro González de Mendoza como un factor destacado, y todas esas figuras tuvieron una cercanía muy directa a Isabel de Castilla, es decir, poder en estado puro. Y ese poder en estado puro determina la sutileza de sus obras y la calidad de las mismas. La fortuna ha querido que las obras realizadas en la capilla, particularmente el sepulcro y el retablo, se conservan in situ. Y la fortuna ha querido que se conserve también el protocolo notarial que las da origen. Realmente una información muy relevante. Una información relevante que además nos aporta dos datos de interés. Uno, una condición icónica del contrato donde dice que los dos registros superiores no tiene que haber composiciones, sino figuras de más de 5 palmos, es decir, figuras de tamaño natural, lo cual requería una cierta sutileza o una cierta habilidad técnica. El segundo elemento es la identificación de sus autores, Sancho de Zamora y Juan de Segovia,
pero la crítica historiográfica seguía sin establecer un nexo vital, un nexo biográfico de acuerdo con esos autores. Y eso determinó el estudio en profundidad, el estudio visual y sobre todo el estudio técnico realizado de modo impoluto por los distintos miembros del Instituto de Patrimonio. Y el primer hallazgo fue identificar que en ese retablo no solo había los dos maestros, no solo trabajaron los dos maestros mencionados en el contrato, sino que había un tercer maestro no mencionado en el contrato, probablemente por indicaciones, de acuerdo, por cortapisas gremiales, pero un maestro autor de las dos tablas señaladas en rojo, de las tablas vinculadas a los Santos Juanes, que destacaba y nos enamoró por su calidad, por la calidad del visible, por la calidad del invisible, por la calidad cromática, por la calidad del paisaje, por la calidad que evocaba y que sugería su raigambre y su formación flamenca. Tras una investigación procedimos a intentar identificar a quién correspondía, a quién podía ser este maestro, y llegamos a plantear, y esa es nuestra hipótesis, que ese maestro coincide con Michel Citeaux, un pintor estonio que en 1492 entra a trabajar al servicio de la reina de Isabel de Castilla y que como elemento que nos llamaba la atención a todo el mundo entraba cobrando una cantidad desorbitada en relación a los pintores de corte. Eso nos sugería que tenía un bagaje previo, y ese bagaje previo nosotros defendemos que está precisamente, o que pudo estar en ese retablo Luna. Lo interesante es saber que ese maestro estonio, Citeaux, se forma, completa su formación en el taller de Melnin, y conforme a la práctica de los talleres, y que ya he comentado y que sencillamente estas imágenes quieren visualizarlo, lo que hizo fue aprender en el taller, mimetizar y coger las fórmulas aprendidas en el taller de Melnin. Con lo cual, si comparamos obras del maestro flamenco y las tablas de Citeaux, vemos cómo Citeaux lo que hace es pervivir, mantener y codificar y reinterpretar algunos de los modelos aprendidos en el taller del maestro flamenco. Lo interesante es que estas tablas y este maestro dio la clave o dio la base o dio el modelo para la hechura de las distintas tablas que codifican el retablo Luna. Lo cotejamos en esta imagen, donde vemos que uno de los autores autóctonos del retablo, Juan de Segovia, debe parte de su trabajo, debe su modelo a este maestro flamenco. Pero podemos extender esta praxis a todo el registro superior del retablo Luna, donde en verso o en espejo vemos como todas las imágenes siguen un mismo modelo. Incluso hemos hecho una recreación visual donde vemos cómo esta imagen de San Juan encaja claramente en el prototipo o en el modelo de estas figuras femeninas. Algo que afecta también no solo al cuerpo, sino a los rostros, a los distintos detalles de las imágenes, y que nos llevan a un concepto, a ampliar esta transferencia del proceso creativo, donde vemos cómo los diseños del maestro flamenco fueron reinterpretados por su discípulo, y cómo estos maestros autóctonos lo que hacen es perpetuar esta tradición y por lo tanto perpetuar el aprendizaje. Y la cita nos parece interesante porque plantea nexos, conexiones entre esta realidad flamenca y esta realidad autóctona. Pero el conocimiento del retablo Luna nos sugirió o nos sitúa en otra realidad, y es dar identidad a estos maestros. Unos maestros que, no lo olvidemos, en Castilla están la mayoría adscritos a identidades de carácter geográfica. Al tener la identidad de estos nombres, calibramos un elemento interesante, y es que
estos autores en ocasiones formaban parte de talleres, pero también formaban parte de las casas y cortes nobiliarias. Y como pintores de esas casas y cortes nobiliarias realizaban trabajos vinculados a esas cortes nobiliarias. Es decir, Disculpa, perpetuar... Olga. ¿Perdón? Disculpa, Olga, tienes 5 minutos. Sí, lo sé. Gracias, Mati. Perpetuaban una serie de modelos o asumían otro de los encargos de estos pintores de casa y corte, realizar retratos. Lo calibramos en algunas de las imágenes a las que nos pudimos acercar en este repertorio. De tal modo vimos cómo el planteamiento asumido, el planteamiento definido en el retablo Luna fue perpetuado, fue continuado por otros maestros vinculados a la casa y corte Mendoza. Lo cotejamos al comparar al cotejar como uno de esos maestros del retablo Luna, Juan de Segovia, tenía una prolongada línea de trabajo, una prolongada biografía con la Casa Mendoza, luego por lo tanto sistemáticamente trabajó al servicio de los Mendoza y eso además se incorporó a un elemento interesante, a cotejar que Juan de Segovia podía identificarse con un maestro anónimo cuyas obras se conservan en el Prado, el apodado como maestro de Miraflores. Un maestro de Miraflores del que sabíamos que realiza un retablo hoy atomizado para la Cartuja de Miraflores, lugar de enterramiento de Juan de II de Castilla, y que a grosso modo ubicábamos todos en ese enclave de la ciudad de Burgos. Pero calibrar que ese Juan de Segovia fue un maestro al servicio de los Mendoza nos llevó a cambiar nuestra óptica, a cambiar nuestra visión sobre esta obra flamenca y entender que esta obra flamenca, originariamente colocada en la Cartuja de Miraflores, tenía débitos plásticos ya conocidos, pero sobre todo tenía algo que no habíamos visto antes, retratos de la familia Mendoza. De tal modo, en una de las tablas de este conjunto, en la predicación de San Juan Bautista, encontramos distintos miembros de la familia Mendoza, como el retrato de Pedro González de Mendoza, aquí significado. Siempre habían estado ahí, pero lo habíamos mirado con una óptica diferente y antes no lo habíamos visto. ¿Eso es extraño? No. Como nos van a explicar en distintas ponencias, los retratos pueden ser retratos individuales, pero los retratos pueden insertarse en composiciones de carácter religioso. Los pintores de corte lo hicieron con Isabel y Fernando de Castilla al insertarlo en una obra como La multiplicación de los panes y los peces. Los pintores de corte de la Casa Mendoza lo hicieron con la familia Mendoza al insertarlo en esta tabla significada. Y eso, me quedan 2 minutos, nos lleva a calibrar otro aspecto importante. Estos pintores de casa y corte repitieron una serie de motivos, repitieron composiciones en lo que podemos considerar una marca de colección. La Madonna Durán, a la que se dedicarán las siguientes ponencias, fue una obra emblemática de la pintura flamenca. Fue una obra copiada abundantemente, pero varias de las obras conservadas en Castilla nos sitúan en que parte de esas copias están situadas dentro del linaje Mendoza. Lo vemos en esta obra, lo vemos en esta obra recién restaurada por el Centro de Castilla y León de la Virgen del Mullo. Lo vemos en la ejecución no pictórica, sino escultórica en la ermita de afuera, muy vinculada a la familia Mendoza. Lo vemos en la reinterpretación que de esta obra se hizo en el retablo Luna. Lo vemos en otra obra realizada por los mismos artífices de Luna que forman parte de la actualidad de los fondos del Museo del Prado, es decir, muchas copias vinculadas a las Mendoza, con lo cual nos sugieren la posibilidad de considerar que esta obra formó parte de la colección Mendoza, quizá incluso ya en tiempos del Marqués de Santillana,
que los pintores de su casa y corte la repitieron de un modo más o menos sistemático como emblema, como sinónimo, como paraguas y como espejo de una de las piezas más preciadas de su colección. A este repertorio visual queremos añadir como primicia un dato textual que hemos encontrado en el vaciado documental que estamos realizando, el hallazgo de lo que podemos considerar una de las primeras descripciones textuales de la Madonna Durán, una imagen de Nuestra Señora de pincel con el Jesús en brazos abriendo un libro. Lo interesante es que este documento forma parte de los inventarios de la Casa del Infantado a mediados del siglo XVI. Y esa imagen o esa consideración de la copia como marca de colección y por lo tanto con una dimensión memorial no constituye un ejemplo único en el ejemplo aludido. Lo podemos calibrar en una obra contemporánea como es la copia que Isabel de Castilla mandó realizar del tríptico de Miraflores. Curiosamente, la copia la encarga para su espacio funerario, la Capilla Real de Granada, y el original ¿dónde estaba? En la Cartuja de Miraflores, el espacio funerario de su padre, Juan II. Y Juan II tenía en esa cartuja el tríptico de Miraflores como una de las obras más preciadas. Su hija, en la copia, está promocionando la dimensión memorial de su padre. Lo vemos en una dimensión más amplia que quizá nos abra la mente y nos ayuda a entender en la tradición posterior barroca de las llamadas pinturas de los gabinetes, donde aparecen representadas composiciones utópicas o composiciones veraces. Y con esta imagen termino. En el siglo XVII, el gran coleccionista, el archiduque Leopoldo Guillermo, encargó unas pinturas de gabinetes. A su pintor de corte, David Teniers, le encarga un repertorio textual de su colección y encarga varias obras similares, no para él, sino para mandar a los coleccionistas más afamados de la época. ¿Qué es lo que planteaba en esas colecciones? Las obras más interesantes de su colección. Unas obras que están copiando originales de las piezas que atesoraba. Y con ello, con estas copias, estaba diciendo, aquí estoy yo, pero sobre todo, aquí está mi colección, aquí están las piezas claves de mi colección y aquí está definido mi gusto estético. Muchas gracias.